Marco Aurelio tenía un sueño que era Roma próximo. Y no era esto. ¡No era esto! Marco Aurelio está muerto, Máximo. Los mortales somos sombras y ceniza. La escena es famosa. Máximo Décimo Meridio, protagonista de Gladiator, camina por la arena del anfiteatro, Gladius in Ristre, dispuesto a luchar por su vida. Su enemigo es Tigris, un gladiador equipado con dos armas, una espada y un hacha. El resultado son 5 minutos de un espectacular combate que Ridley Scott, el director de la película, nos regala a todos los espectadores, aunque también es un error histórico de proporciones tan grandes como el Coliseo romano. Así lo explican Fernando Lillo Redonet, doctor en Filología Clásica, y María Engracia Muñoz Santos, historiadora y doctora en Arqueología Clásica. Ellos son los autores de Gladiadores, Valor ante la muerte, un documentado ensayo editado por la editorial Despertaferro. En él cuentan que ninguno de aquellos luchadores enarboló estas armas a la vez por los anfiteatros del imperio. Los tipos de gladiadores, dicen, son pocos y concretos. Hoy se han propuesto analizarlos en Estamos en la Historia, aprovechando el reciente estreno de Gladiator 2, la secuela de la película original. Yo soy Manu Villatoro, redactor de la sección de Historia de ABC. Y yo soy Andrea Morán, de la sección de Audio. Hoy, en Estamos en la Historia, la verdad histórica tras Gladiator 2. Desde el cine, la pintura y la televisión se nos ha trasladado una imagen un tanto errónea de los gladiadores, a veces una exacerbada, pintoresca o poco fiel a lo que fueron estos combatientes en el Imperio Romano. Lo primero es que no se puede hablar en principio de tipos de gladiadores concretos. En los primeros años del siglo III a.C., los combatientes eran prisioneros de guerra que luchaban en la arena con las mismas armas con las que habían sido capturados. Y estas, como es natural, dependían de la forma de guerrear que se desarrollara en su país. Son los que nuestros expertos de hoy denominan gladiadores étnicos. Los primeros gladiadores en llegar de forma masiva a los anfiteatros fueron los samnitas. Lógico, pues este pueblo itálico se enfrentó a la República Romana en 3 conflictos armados que se extendieron entre el 343 y el 290 a.C. Durante años, los ciudadanos romanos asociaron la imagen de estos enemigos a la de los gladiadores. Sin embargo, las posteriores campañas en la Galia, en el siglo II a.C., y en Tracia, en el siglo I a.C., supusieron la llegada masiva de estos pueblos a los anfiteatros. Es complicado saber cuándo se profesionalizaron los gladiadores. Sabemos que en un principio en Roma estaban relacionados con los funerales. Era un espectáculo más bien privado que se daba junto a la tumba. Sabemos que entonces, en ese momento, no se llaman gladiadores. Sabemos que ya en la época republicana hay ludus, estos cuarteles de gladiadores donde son entrenados. Con Julio César deja de ser esa celebración privada y acude en masa la gente para ver la celebración de espectáculos de gladiadores, de este munus, ¿no? Porque los realiza para ganar votos, para ganar prestigio político, y lo hace con la excusa de la muerte de su padre y de su hija. Pero el gladiador no sabemos en qué momento realmente se profesionaliza. La imaginación ha volado entre los autores a la hora de enumerar los tipos de gladiadores. Algunos sostienen que se dividían en 2 grandes grupos, ligeros y pesados. Sin embargo, nuestros expertos prefieren distanciarse de esas categorías. Ligeros o pesados. Todos eran pesados. O sea, una vez que te pones todo el armamento encima, escudo, grebas, casco, armamento, pues armamento ofensivo, es imposible saber quién era pesado y quién era ligero. Unos eran más ligeros que otros, pero pesados eran todos, vamos. Entonces, las fuentes realmente de lo que nos hablan es de escudos grandes y escudos pequeños, pero hasta el punto de que tenían fans. Había fans de los escudos grandes y los escudos pequeños, ¿no? Por ejemplo, escudo pequeño, pues un tracio; escudo grande, un mirmilón. Dentro de los gladiadores equipados con un escudo pequeño, el tipo más habitual era el tracio. Es la especialidad de la que existen noticias más antiguas en las fuentes clásicas y la más representada en toda clase de soportes, y su origen se halla en los guerreros tracios que llegaron a Roma como prisioneros. El tracio se caracterizaba por un escudo de pequeño tamaño, de forma rectangular. Como el escudo era pequeño, lo compensaba con unas grebas altas, unas altas espinilleras de bronce que
le iban hasta por encima de las rodillas. Entonces, entre las espinilleras y el escudo, pues ya estaba perfectamente equipado defensivamente. El escudo podía ser también ofensivo, pero su arma fundamental era la sica, que era una espada curva, o a veces también podía ser una espada en ángulo. De ahí, de la palabra sica, sale también nuestra actual sicario. Para proteger su cabeza llevaba un casco que terminaba en la figura de un grifo, del animal mitológico grifo. Podíamos pensar que el pico de este animal y la espada en ángulo hacían de este gladiador pues una especie de águila que podía revolotear alrededor de sus oponentes. También pertenecía a este grupo de gladiadores el oplómaco. Era una variante del tracio, pero equipado con un escudo pequeño como elemento defensivo y una lanza y un puñal como armas ofensivas. De esta guisa podían mantener al enemigo a cierta distancia. Aunque podían enfrentarse entre ellos, los enemigos naturales de tracios y oplómacos eran los gladiadores que contaban con un escudo de grandes dimensiones. Una parte del equipamiento que, en contra de lo que se suele pensar, también se utilizaba para golpear al enemigo en combate singular. Se buscaba que se enfrentaran estos dos tipos de gladiadores diferentes para que fuera más espectacular en la arena. De esta manera, las ventajas e inconvenientes de cada uno se compensaban con las de su adversario y el resultado pues podía ser casi siempre incierto. De todas maneras, había otros tipos de gladiadores que eran iguales y se enfrentaban entre sí, como los provocatores, con las mismas armas ofensivas y defensivas. Pero el interés sobre todo era en oponer gladiadores de distinto tipo. El tipo más famoso de gladiador equipado con un escudo de grandes dimensiones era el mirmilón, y sobre el origen de su nombre existen una infinidad de teorías. Fernando nos explica un par. Hay al menos dos teorías que explican el origen de la palabra mirmilón. En una de ellas se le asimila al pez llamado morena, porque igual que este pez se esconde entre las rocas y de repente ataca a sus víctimas por sorpresa, así el gladiador mirmilón, refugiado tras su gran escudo, podía sorprender a su adversario. La otra teoría relaciona al mirmilón con un muro, con la palabra en latín murus, porque de la misma manera se refugiaba tras su escudo en forma de teja como un muro y, protegido desde ahí, aprovechaba los despistes del contrincante para atacarle en el momento menos esperado. Lo que sí está claro es que contaba con una gran panoplia de elementos defensivos. Un gran escudo en forma de teja, similar al que portaban los legionarios romanos, una espinillera en la pierna izquierda y un casco pesado y cerrado. Estos elementos le convertían en un verdadero muro de piedra, pero limitaban sus movimientos y su visión del enemigo. Su arma ofensiva era un gladius, la espada corta y ancha que utilizaban los soldados. Pero el mirmilón evolucionó a otro tipo de gladiador durante el siglo II, el secutor. Tradicionalmente se habla de una evolución de unos gladiadores hacia otros, ¿no? Pero muchos de los eslabones entre unos y otros los hemos perdido. Entonces, ¿cuándo nació el secutor? El secutor nace en el siglo II después de Cristo aproximadamente, y parece ser que el secutor podría ser una evolución del mirmilón, pero ya digo, no está nada claro. El secutor, ¿cómo luchaba? Pues como un perseguidor, y tan solo del mirmilón solo cambia el casco. También luchaba con una espada corta, lo que se llama el gladius, y un escudo grande, que es el scutum, muy similar al de los legionarios romanos. Nuestros expertos, María Engracia y Fernando, insisten en que estos tipos de gladiadores, el mirmilón y el secutor, eran los más habituales. El resto, confirman, eran menos conocidos, más locales o directamente se duda de su existencia. Hay varios casos. Por ejemplo, el Arbelas que lo nombra Artemidoro y que luchaba con una cuchilla en uno de los brazos. Se dice que arbelos del griego arbelos, ¿no? Que tiene esa forma de una cuchilla circular. Tenemos otros, por ejemplo, el Crupelarius, que era también una cosa un poco extraña, del cual solo habla Tácito y dice que proviene de la Galia.
Son muchos. El Dimachus, por ejemplo, también, que sabemos que combatía con 2 espadas. Cosa no tenemos el Eques, por ejemplo. El Eques era también un gladiador extraño. Parece ser que era el que abría los espectáculos. El primero en luchar era el Eques. Este lo hacía a caballo. Siempre se ha dado como gladiadores, pero hay veces que tenemos dudas al respecto. Tanto María Engracia como Fernando tienen claro que ha sido el cine el que ha extendido una imagen falsa de los gladiadores, porque no existieron ni el gladiador con hacha que se enfrentó a Máximo X Meridio, ni aquellos que aparecieron en la película italiana muda de 1913 Quo Vadis, dirigida por Enrico Guazzoni. Aunque el problema es que todos estos largometrajes bebieron de una fuente concreta e igual de errónea: la pintura del artista del siglo XIX, Jean-Léon Gérôme. Hablamos de 2 cuadros en concreto. Este pintor, Jean-Léon Gérôme, tiene 2 famosos cuadros que han dado lugar a 2 mitos de los gladiadores. Uno de ellos se titula Ave Caesar morituri te salutan y presenta a unos gladiadores bajo la tribuna del emperador realizando el saludo. Sabemos que este saludo nunca lo dijeron los gladiadores. Los que van a morir te saludan. Otro de los cuadros se llama Poliqueverso, con el pulgar extendido, y en este cuadro nos muestra el famoso gesto con pulgares hacia abajo indicando la muerte. Las vírgenes vestales son las que realizan ese gesto para condenar al gladiador. Jean-Léon se inventó los 2 gladiadores que muestra este cuadro en la arena, y las películas, empezando por Quo Vadis del cine mudo de 1913, una película italiana que replicó exactamente este mismo cuadro, y esta pareja de gladiadores inventada por él fueron los que se perpetuaron en el cine y en todas las películas posteriores. Es un arte elegir gladiadores. Suelen ser prisioneros de guerra. La recién estrenada Gladiator 2 es la que nos ha llevado a pensar más sobre estos legendarios combatientes y la fidelidad histórica con la que se les ha retratado. Esperemos que la nueva película de Ridley Scott dé un salto de calidad en este sentido, aunque nuestros expertos avisan, mejor no esperar maravillas, porque el cine se inspira en el cine y no en los libros de historia. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico, abc.es, y en las plataformas de audio.